¡Envenenaste a tu hermana! La copa de cristal se hizo añicos contra la pared de azulejos portugueses, esparciendo vino tinto como sangre fresca sobre el piso de mármol del despacho. El barón Ignacio de Albuquerque Melo, hombre de 70 años con postura militar inquebrantable a pesar de las décadas, levantó el dedo tembloroso hacia su hija mayor con una furia que hacía vibrar el aire denso de la noche. «Envenenaste a tu hermana». La acusación resonó entre las paredes forradas de libros encuadernados en cuero y retratos de ancestros ilustres, atravesando el silencio de la facenda Santa Cruz do Vale como un trueno de condenación final. El viejo varón, cuya palabra había sido ley absoluta en el Valle del Paraíba paulista durante más de 40 años, esperaba ver miedo, negación desesperada, súplicas de inocencia. Pero lo que vio en los ojos de su hija lo heló hasta los huesos. La baronesa Genoveva de Albuquerque Melo e Castro, de 42 años, permanecía inmóvil frente al escritorio de Jacarandá como una estatua tallada en piedra oscura. Vestida de luto riguroso que la cubría desde el cuello hasta los tobillos, con su cabello negro recogido en un moño impecable que no permitía escapar ni un solo mechón rebelde, ella encarnaba la imagen perfecta de la viuda respetable y la hija devota. Pero sus ojos, negros como pozos sin fondo, miraban al varón con una frialdad que parecía succionar todo el calor de la habitación iluminada apenas por velas de sebo que proyectaban sombras danzantes sobre los muebles caros. No había culpa en esa mirada. No había arrepentimiento, solo había algo mucho más aterrador: certeza absoluta. No la envenené. Las palabras de Genoveva salieron tranquilas, medidas, pronunciadas con la misma entonación que usaría para discutir el clima o el precio del café en el mercado de Río de Janeiro. El varón dio un paso atrás involuntariamente, como si esas palabras fueran un golpe físico. Ella continuó, y cada sílaba fue como una puñalada quirúrgica dirigida al corazón de su padre. La dejé morir, porque ella sabía que tú violaste a nuestra madre durante 20 años, porque ella descubrió que toda nuestra vida es una mentira construida sobre la cobardía de un hombre que no podía ser hombre. Y porque yo soy hija del mayordomo, no tuya. Nunca lo fui. El silencio que siguió fue tan absoluto, tan denso, que parecía tener peso físico. Afuera, en los terrenos de la facenda Santa Cruz do Vale, 300 almas esclavizadas dormían en las senzalas sin saber que la dinastía más poderosa de la región acababa de implosionar. Los cafetales se extendían en la oscuridad como un mar verde oscuro bajo la luna menguante de marzo de 1878. Era una noche como tantas otras en apariencia, pero algo fundamental había cambiado en el universo moral de aquella casa. Una verdad enterrada durante más de 40 años acababa de emerger, arrastrando con ella décadas de mentiras cuidadosamente construidas, de apariencias mantenidas a costa de la dignidad humana, de secretos que habían devorado vidas enteras desde dentro. Antes de revelar cómo esta confrontación desató una cadena de eventos que destruiría a todos los involucrados, queremos preguntarte: ¿desde qué país o ciudad nos estás viendo? Comenta tu ubicación. Estas historias de secretos familiares que envenenan generaciones resuenan en todos los rincones del mundo. Y queremos saber dónde están encontrando eco hoy. Tu comentario nos ayuda a entender que estos dramas del pasado siguen siendo profundamente relevantes en el presente. El barón Ignacio retrocedió hasta que su espalda chocó contra el escritorio de jacarandá labrado, sus manos buscando apoyo en la madera pulida como las de un hombre que ha perdido el equilibrio y teme caer en un abismo sin fondo.
Su rostro, curtido por décadas de sol tropical y endurecido por años de ejercer poder absoluto sobre cientos de personas, ahora palidecía visiblemente incluso bajo la luz tenue de las velas. Los labios se le movían sin emitir sonido, tratando de formar palabras que su mente aún no podía procesar completamente. ¿Cómo podía ella saber durante cuánto tiempo había sabido? Y más aterrador aún, si sabía desde hace tanto tiempo, ¿qué más había hecho con ese conocimiento? Genoveva observaba la descomposición de su padre con la misma expresión impasible que mantendría al observar una planta marchitándose por falta de agua. No había placer visible en su rostro, pero tampoco compasión. Era la mirada de alguien que ha planeado meticulosamente cada movimiento de una partida de ajedrez durante años y finalmente ve al rey contrario caer en jaque mate. Supe la verdad a los 15 años, padre. Su voz seguía siendo tranquila, casi conversacional, lo que la hacía infinitamente más inquietante que si hubiera gritado. Los escuché a ti y a mamá discutiendo en 1853. Ella estaba borracha de láudano, llorando, reprochándote que la hubieras obligado a acostarse con Tomás, que la hubieras convertido en una puta para ocultar tu impotencia, que hubieras arruinado su vida para preservar tu orgullo patético. Cada palabra era una bofetada verbal, pero Genoveva las pronunciaba sin elevar la voz, sin dramatismo innecesario. Estaba simplemente exponiendo hechos, como quien lee una lista de compras o revisa un inventario de mercancías. Y desde ese día, continuó, observé, aprendí, me convertí en la hija perfecta mientras por dentro calculaba cómo sobrevivir en un mundo construido sobre mentiras. Me casé bien, establecí mis propias alianzas, me preparé para el día en que tú murieras y yo necesitara asegurar mi herencia, porque eso es lo que las mujeres debemos hacer en este mundo que ustedes, los hombres, construyeron, convertirnos en monstruos para no ser devoradas. El varón finalmente encontró su voz, pero salió ronca, quebrada, irreconocible. Mataste a tu hermana. No era una pregunta, era una afirmación cargada de horror, de comprensión tardía, de la terrible certeza de que todo lo que había temido durante los últimos 3 días, desde el funeral de Isabel, era verdad. Mataste a Isabel porque ella iba a exponer todo, porque ella encontró las cartas que yo creí haber destruido hace décadas, porque ella iba a contarle al mundo entero que somos una familia de impostores. Sus manos temblaban ahora de forma incontrolable, aferrándose al borde del escritorio como un náufrago a un madero flotante. Genoveva inclinó ligeramente la cabeza, como si reconociera un punto válido en un debate académico. No, padre, no la maté. Ya te lo dije, la dejé morir. Hay una diferencia crucial. Dio un paso adelante, luego otro, acercándose lentamente al anciano como un depredador que sabe que su presa ya no puede escapar. Isabel era débil, siempre lo fue. Pasó 37 años buscando tu amor, tu aprobación, tu reconocimiento. 37 años siendo la hija perfecta, administrando tu casa, cuidando de nuestra madre moribunda, organizando tus cenas políticas. Y cuando finalmente descubrió la verdad, ¿qué hizo? Se derrumbó, lloró, quiso justicia, como si la justicia existiera para personas como nosotros. Su voz contenía un desprecio tan profundo que era casi tangible. Isabel era peligrosa precisamente por su debilidad, padre. Genoveva continuó, ahora a apenas 1 metro del varón, tan cerca que podía ver el sudor brotando en su frente arrugada a pesar del frío de la noche de marzo. Las personas débiles son impredecibles. No piensan estratégicamente. Actúan por impulsos emocionales, por nociones románticas de verdad y justicia,
Isabel estaba decidida a llevar esas cartas a las autoridades eclesiásticas. Iba a denunciar públicamente que tú obligaste a mamá a acostarse con otro hombre, que nosotras somos hijas bastardas de un mayordomo, que toda tu fortuna, tu título, tu posición, están construidos sobre fraude. Cada palabra fue pronunciada con una precisión quirúrgica, diseccionando la realidad como un anatomista disecciona un cadáver. ¿Tienes idea de lo que eso habría significado? Genoveva no esperó respuesta. En 1878, con el movimiento abolicionista en su punto más alto, con la monarquía tambaleándose, con cada escándalo de la aristocracia siendo usado como arma política contra el imperio. Tu caída no habría sido privada, padre, habría sido pública, espectacular, usada por todos tus enemigos para deslegitimar no solo a ti, sino a toda nuestra clase. Y yo, tu heredera, habría quedado sin nada, sin nombre, sin fortuna, sin protección. Una bastarda de 42 años, viuda sin hijos, varones, dependiendo de la caridad de parientes que me despreciarían. Su voz seguía siendo tranquila, pero ahora había un filo de acero en ella que cortaba más profundo que cualquier grito. Así que cuando Isabel enfermó en marzo, cuando la fiebre comenzó y ella gritaba en sus delirios pidiendo justicia, pidiendo que la verdad saliera a la luz, yo tomé una decisión. Genoveva hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara en el aire denso de la habitación. Tomé control de sus cuidados. Me aseguré de que nadie más entrara a su habitación sin mi permiso. Le di láudano en dosis cada vez mayores, mezclado con su comida, con su té, no lo suficiente para matarla rápidamente. Eso habría sido sospechoso. Solo lo suficiente para debilitarla, para confundir su mente, para que cuando la fiebre finalmente la llevara, pareciera muerte natural. Y funcionó perfectamente. El doctor certificó tifoidea sin hacer preguntas incómodas. El varón Ignacio se desplomó en su silla de respaldo, alto como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Su rostro había adquirido un tono grisáceo que lo hacía parecer 10 años más viejo de lo que era. «Eres un monstruo». Las palabras salieron como un gemido ahogado, sin fuerza, sin convicción real. Porque él sabía, en el fondo de su alma podrida, que no tenía derecho moral a juzgar a nadie. Había creado este monstruo. La había criado en un mundo donde la supervivencia exigía convertirse en depredador o ser devorado. Y ahora, ese monstruo estaba frente a él, mirándolo con los ojos de un juez que ha encontrado al acusado culpable y espera simplemente que acepte su sentencia. «Soy lo que tú me hiciste ser». La respuesta de Genoveva fue inmediata, cortante como un bisturí. Nací en una casa donde la verdad era peligrosa, donde el amor era debilidad, donde la única forma de sobrevivir era aprender a mentir tan bien como tú. Crecí observando cómo trataste a mamá, cómo la destruiste lentamente con tu crueldad disfrazada de necesidad, cómo despreciabas a Isabel y a mí porque éramos recordatorios vivientes de tu fracaso como hombre. Aprendí de ti, padre. Aprendí que en este mundo o tienes poder o eres víctima, y yo decidí hace mucho tiempo que nunca sería víctima. Se enderezó, recuperando la compostura perfecta que la caracterizaba, como si estuviera cerrando una discusión de negocios rutinaria. El varón levantó la vista con ojos inyectados de sangre y algo que podría haber sido desesperación o quizás un último destello de la arrogancia que lo había definido durante décadas. Tienes razón en una cosa. Su voz salió más firme ahora, alimentada por una furia que comenzaba a reemplazar el shock inicial. Yo te hice, pero eso no significa que vaya a permitirte salir impune. Puedo denunciarte a las autoridades,
Tengo pruebas de que controlabas los cuidados de Isabel. Puedo hacer que investiguen su muerte. Y cuando encuentren rastros de láudano en su cuerpo, cuando los testimonios de los esclavos domésticos confirmen que nadie más entraba a su habitación, serás juzgada por asesinato. Te colgarán públicamente en la plaza de São Paulo. Y yo prefiero eso. Prefiero ver mi nombre arrastrado por el barro antes que dejarte heredar un solo centavo de mi fortuna. Genoveva soltó una risa breve, seca, sin humor alguno. Adelante, padre. Denuncia. Pero antes de que lo hagas, déjame contarte lo que sucederá después. Se inclinó sobre el escritorio, apoyando ambas manos sobre la madera pulida, sus ojos clavándose en los de su padre con una intensidad que lo obligó a sostener su mirada. Hace 3 semanas, antes de que Isabel muriera, hice copias de todas esas cartas que encontró. Las cartas donde tú y Tomás discuten el arreglo para embarazar a mamá. Los documentos que prueban la fecha exacta de mi nacimiento y el de Isabel. El diario de mamá, donde detalla 40 años de horror. Todo. Y esas copias, continuó Genoveva sin darle tiempo a su padre para procesar la información, están ahora en manos de 3 abogados abolicionistas en São Paulo. Hombres que odian a la aristocracia cafetalera con cada fibra de su ser. Hombres que verían tu caída como una victoria política monumental. Les di instrucciones muy claras. Si algo me sucede, si soy arrestada, si muero en circunstancias sospechosas, deben publicar inmediatamente todos esos documentos en los periódicos de la capital. No solo en los periódicos conservadores que podrías controlar con sobornos, sino en los abolicionistas, en los republicanos, en los que leen los intelectuales europeos que tanto admiras. Tu nombre se convertiría en sinónimo de impostor, de cobarde, de fraude. Así que piensa bien antes de denunciarme, padre. Genoveva se enderezó nuevamente, cruzando los brazos sobre su pecho de forma casi casual, como si estuvieran discutiendo un asunto trivial. ¿Realmente quieres que todo el imperio sepa que tu título fue otorgado basándose en una mentira? ¿Que tus hijas no son tus hijas? ¿Que obligaste a tu esposa a prostituirse con un sirviente para ocultar tu impotencia? ¿Que toda tu fortuna será legalmente cuestionable una vez que se pruebe el fraude en la línea sucesoria? Los tribunales congelarán todo. Tus primos distantes reclamarán la herencia. Los acreedores vendrán como buitres. Y yo, como hija bastarda reconocida públicamente, quedaré sin nada. Pero tú también. Morirás en la miseria y la vergüenza, recordado no como el poderoso varón Ignacio de Albuquerque Melo, sino como el impostor patético que arruinó a su familia, y por orgullo. El rostro del varón se había vuelto completamente gris. Su respiración era irregular, entrecortada, y una mano se llevó al pecho en un gesto involuntario que sugería dolor físico mezclado con la agonía psicológica de verse completamente atrapado. Jaque mate. Las palabras escaparon de sus labios como un susurro derrotado. Genoveva asintió lentamente, sin sonreír, sin mostrar triunfo. Solo había una calma terrible en su rostro. Jaque mate, repitió ella. Podemos destruirnos mutuamente, padre, o podemos llegar a un entendimiento. Tú guardas silencio sobre Isabel. Yo guardo silencio sobre tu secreto. Vivimos los años que te quedan manteniendo las apariencias, y cuando mueras, yo heredo todo como tu única hija sobreviviente. Nadie cuestiona nada. Nadie investiga nada. La mentira sobrevive a ambos. El varón Ignacio permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos se movían rápidamente, calculando, sopesando opciones que sabía eran todas malas. Podía ver en la postura de su hija, en la frialdad absoluta de su mirada, que ella no estaba haciendo un farol. Genoveva había planeado cada movimiento de esta partida durante años, quizás décadas.
Ella había esperado pacientemente el momento correcto. Había eliminado a la única persona que podría haber complicado su plan. Y ahora le ofrecía una salida que no era misericordia, sino la prisión más cruel. Vivir bajo el control absoluto de su propia hija, sabiendo que ella había asesinado a su hermana, sabiendo que él no podía hacer nada sin destruirse a sí mismo. ¿Por qué? La pregunta salió ronca, cargada de una confusión genuina que el varón rara vez había experimentado en su vida. No pregunto por qué mataste a Isabel. Eso lo entiendo. Es lógica fría, supervivencia calculada. Pregunto por qué me lo cuentas ahora. Podrías haber mantenido el secreto, haber dejado que yo muriera creyendo que Isabel sucumbió a la fiebre. ¿Por qué arriesgar esto? ¿Por qué provocar esta confrontación? Su voz contenía algo que Genoveva no había escuchado jamás de su padre, curiosidad honesta desprovista de juicio o condena. Era como si, finalmente despojado de todo poder, el viejo varón pudiera ver a su hija como lo que realmente era, un adversario digno. Genoveva caminó hacia la ventana que daba a los cafetales oscuros. La luna menguante apenas iluminaba las hileras interminables de plantas que representaban la riqueza de la familia. Porque necesitabas saber que perdiste. Su respuesta vino sin volverse, mirando hacia la oscuridad exterior. Durante 43 años viviste creyendo que controlabas todo, que tu mentira era perfecta, que habías engañado a Dios, al imperio, a todos. Incluso cuando Isabel encontró las cartas, incluso cuando yo la dejé morir, tú seguías creyendo que eras el maestro titiritero moviendo los hilos. Se volvió entonces y sus ojos brillaban con una emoción que el varón no podía identificar. Necesitaba que supieras que nunca tuviste el control, que yo lo tuve desde que tenía 15 años, que cada día que viviste en tu ilusión de poder fue porque yo lo permití. Había algo más profundo operando aquí que simple sed de venganza o deseo de dominación. El varón lo reconoció con una claridad terrible. Genoveva no solo quería su fortuna o su herencia, quería algo mucho más fundamental. Quería destruir la ilusión que había definido la existencia de su padre. Quería que él muriera sabiendo que toda su vida había sido una farsa controlada no por él, sino por la hija que despreciaba. Era una forma de violencia psicológica más refinada que cualquier brutalidad física. Era el asesinato del ego, de la identidad, del sentido mismo de quién era Ignacio de Albuquerque Melo. Los días siguientes a aquella confrontación fueron extraños de una forma que ninguno de los dos habría podido anticipar. Externamente, nada cambió. Genoveva continuó dirigiendo la casa grande con eficiencia impecable, supervisando a los esclavos domésticos, organizando las comidas, recibiendo visitas de condolencia por la muerte de Isabel. El varón continuó con sus rutinas, revisando los libros de cuentas de la fazenda, despachando correspondencia comercial, recibiendo informes del feitor sobre la producción de café. Para cualquier observador externo, eran simplemente padre e hija, navegando juntos el período de luto por la pérdida de Isabel. Pero entre ellos, en los silencios cargados durante las comidas, en las miradas que intercambiaban en los pasillos oscuros, había una guerra fría que ninguno de los dos podía ganar. El varón comenzó a notar cosas que antes le habían pasado desapercibidas. La forma en que Genoveva supervisaba personalmente la preparación de su comida y sus medicamentos. Cómo ella siempre estaba presente cuando llegaba correspondencia importante, leyendo por encima de su hombro con excusas de ayudarlo debido a su vista debilitada. La manera en que había cultivado relaciones con todos sus contactos comerciales y políticos importantes, presentándose como la administradora competente que mantenía todo funcionando mientras él envejecía.
Ella había estado construyendo su red durante años, asegurándose de que cuando él muriera, la transición de poder fuera natural, incuestionable. No era solo que ella hubiera ganado esta batalla específica, era que ella había estado ganando todas las batallas durante décadas, sin que él siquiera se diera cuenta de que estaba en guerra. Una noche de abril, 6 semanas después de la confrontación inicial, el varón despertó sobresaltado alrededor de las 3 de la madrugada. Había tenido una pesadilla donde Isabel aparecía en su habitación, pálida como un fantasma, con los ojos hundidos y los labios azulados, susurrando acusaciones que él no podía entender completamente, pero que lo llenaban de terror. Se levantó temblando, encendió una vela y caminó por los pasillos silenciosos de la casa grande, tratando de calmar su respiración acelerada. Fue entonces cuando vio luz bajo la puerta del antiguo dormitorio de Isabel. Su corazón se aceleró. Nadie debería estar allí. La habitación había sido cerrada después del funeral, preservada como un santuario según la tradición. Empujó la puerta suavemente y la encontró entreabierta. Dentro, iluminada por una única vela, estaba Genoveva. Vestía un camisón blanco que la hacía parecer espectral en la penumbra. Estaba sentada en la cama de Isabel, sosteniendo algo en sus manos. Cuando el varón entró, ella levantó la vista sin sobresaltarse, como si hubiera estado esperando su llegada. En sus manos tenía el diario de Isabel, un pequeño libro de cuero rojo que ella había mantenido durante años. «No sabía que ella lo tenía», murmuró el varón. Genoveva sonrió apenas, una sonrisa triste que era quizás la expresión más genuina que él había visto en su rostro en décadas. Escribía todos los días. La voz de Genoveva era suave, casi nostálgica, sobre sus esperanzas de ganarse tu amor, sobre cómo admiraba tu fuerza y deseaba ser digna de tu orgullo, sobre sus planes de administrar la facenda tan bien que finalmente la verías no como una hija decepcionante, sino como una heredera capaz. Acarició la cubierta de cuero con dedos temblorosos. Era tan estúpidamente optimista, tan ingenua. Incluso después de descubrir la verdad sobre su nacimiento, su primera reacción no fue odio, sino dolor por ti. Te compadecía, padre. Imaginaba que habías sufrido con tu impotencia, que habías tomado decisiones desesperadas por necesidad. Quería perdonarte. Levantó los ojos hacia el varón, y por primera vez en décadas había lágrimas en ellos. Por eso tuve que dejarla morir. No solo para proteger la herencia, sino porque su bondad era una acusación viviente de todo lo que yo había elegido no ser. El varón se acercó lentamente, como hipnotizado, y se sentó en la silla junto a la cama de Isabel. Por primera vez desde la confrontación en el despacho, no había hostilidad entre ellos, sino algo más complejo. Un reconocimiento mutuo del horror de lo que ambos habían hecho y de lo que se habían convertido. «Las dos somos monstruos», dijo finalmente el varón. No era una acusación, sino una afirmación, casi una confesión. «Yo te creé a ti, tú creaste tu propia versión de mí, y entre los dos destruimos a la única persona genuinamente buena en esta familia maldita». Genoveva no respondió, pero tampoco negó. Ambos se quedaron sentados en silencio en la habitación de la muerta, dos sobrevivientes de una guerra que habían librado contra su propia humanidad, conscientes de que habían ganado batallas, pero perdido algo mucho más fundamental. Los meses que siguieron transformaron la Facenda Santa Cruz do Vale en algo que se parecía más a un mausoleo que a una casa. El varón Ignacio envejeció visiblemente, como si la revelación de Genoveva hubiera roto algo fundamental en su columna vertebral que lo mantenía erguido. Su postura militar se desmoronó gradualmente en una curvatura derrotada. Los administradores y visitantes notaban el cambio, pero lo atribuían al luto por Isabel,
y a los achaques naturales de la edad avanzada. Nadie podía imaginar que el legendario varón, el hombre que había construido un imperio cafetalero desde cero, que había sobrevivido a crisis económicas y revueltas de esclavos, estaba siendo devorado desde dentro por el conocimiento de su propia irrelevancia. Genoveva, por su parte, florecía de una manera perversa. Con cada día que pasaba, asumía más control sobre las operaciones de la fazenda. Los feitores ahora recibían órdenes directamente de ella. Los comerciantes de café negociaban precios con ella. Los políticos locales, que antes solo trataban con el varón, ahora aceptaban invitaciones a cenar donde ella presidía la mesa. Hacía todo esto con una eficiencia fría que impresionaba incluso a quienes la detestaban por ser mujer ejerciendo poder masculino. Y el varón observaba, impotente en más de un sentido, cómo su hija ejecutaba metódicamente la transición de poder que culminaría con su muerte. Pero había momentos, especialmente en las noches cuando ambos no podían dormir y se encontraban vagando por los pasillos oscuros de la casa grande, en que algo extraño sucedía. Conversaban, no como padre e hija, no como enemigos exactamente, sino como dos sobrevivientes de un naufragio compartiendo un bote salvavidas demasiado pequeño. Hablaban sobre Mariana, la madre que ambos habían destruido de formas diferentes. Hablaban sobre Isabel, cuya bondad ahora parecía una acusación más terrible que cualquier condena legal. Y ocasionalmente, en esos momentos de vulnerabilidad nocturna, alimentada por brandy y desesperación mutua, hablaban sobre Tomás. El mayordomo portugués había sido enviado lejos en 1841, después de engendrar a Isabel. El varón le había dado una suma generosa de dinero y una carta de recomendación, asegurándose de que tuviera una vida confortable en una fazenda distante en Minas Gerais. Nunca volvió. Nunca intentó contactar a Mariana o a las niñas que había engendrado bajo coerción. Había sido en su manera tan cobarde como el varón, eligiendo la seguridad económica sobre cualquier responsabilidad moral por las vidas que había ayudado a crear. ¿Crees que él supo alguna vez que éramos sus hijas? La pregunta de Genoveva una noche sorprendió al varón por su tono casi infantil, como si por un momento la máscara de la baronesa fría se hubiera resquebrajado para revelar a la niña que alguna vez fue. Lo supo. La respuesta del varón fue simple, directa, cargada de una culpa que finalmente podía admitir en la oscuridad. Le escribí una carta en 1842 contándole sobre ustedes, sobre cómo Genoveva tenía sus ojos, cómo Isabel tenía su sonrisa. Pensé que merecía saberlo, aunque nunca pudiera conocerlas. Hizo una pausa, mirando hacia la nada. Él me respondió una sola vez. Dijo que rezaba por ustedes cada noche, que esperaba que tuvieran vidas mejores que la que él había tenido y que me suplicaba que nunca les dijera la verdad. Creía que sería más cruel para ustedes saber que su verdadero padre era un sirviente cobarde que las había abandonado que creer que eran hijas de un varón. Se equivocó, claro, pero sus intenciones eran buenas. Genoveva procesó esta información en silencio durante varios minutos. Entonces, él también era un cobarde. No había amargura en su voz, solo una especie de resignación cansada. Todos los hombres en mi vida han sido cobardes. Tú, que preferiste destruir a mamá antes que admitir tu impotencia. Tomás, que prefirió huir antes que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Mi difunto esposo, que me usó para ascender socialmente y luego se bebió hasta la muerte cuando descubrió que yo era más inteligente que él. Incluso los abolicionistas que ahora guardan mis documentos son cobardes a su manera, solo dispuestos a luchar por la justicia cuando les conviene políticamente. Se volvió hacia su padre con una mirada penetrante.
¿Sabes qué aprendí de todos ustedes? Que la cobardía es la condición natural del ser humano y que las únicas personas que sobreviven son las que transforman su cobardía en estrategia. Mayo llegó con las primeras heladas que amenazaban los cafetales. Era 1878 y los rumores sobre posibles reformas abolicionistas adicionales circulaban por toda la provincia. Los fazendeiros más inteligentes ya estaban diversificando sus inversiones, comprando propiedades urbanas, invirtiendo en ferrocarriles y bancos, preparándose para un mundo post-esclavitud que todos sentían inevitable, aunque ninguno quisiera admitirlo públicamente. Genoveva estaba entre los más preparados. Había estado vendiendo esclavos discretamente durante meses, reinvirtiendo el capital en acciones de compañías británicas y propiedades en Sao Paulo. Cuando la abolición finalmente llegara, la transición económica de la familia Albuquerque Melo sería suave, casi imperceptible. Fue durante una de estas transacciones, en una visita a Sao Paulo para reunirse con banqueros, que Genoveva se encontró cara a cara con un fantasma del pasado. En el salón del hotel más lujoso de la ciudad, mientras esperaba a su contacto financiero, vio a un hombre de unos 60 años, cabello gris, postura encorvada, sirviendo café a los huéspedes. Había algo familiar en sus movimientos, en la forma en que sostenía la bandeja de plata. Cuando el hombre se acercó a su mesa y levantó la vista para tomar su pedido, sus ojos se encontraron. Ambos se quedaron congelados. Genoveva supo inmediatamente quién era, aunque no lo había visto conscientemente desde que tenía 3 años. Los mismos ojos castaños oscuros que ella veía en el espejo cada mañana, la misma forma de la nariz, la misma curva del labio superior. Tomás. Ella pronunció el nombre en un susurro apenas audible. El hombre palideció visiblemente, la bandeja temblando en sus manos. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua luchando por respirar. Finalmente consiguió articular: «Señora baronesa». Su voz era ronca, quebrada por décadas de Bischofsheim. Silencio sobre este tema. No era una pregunta, era un reconocimiento. Él sabía quién era ella. Probablemente había sabido el momento en que la vio entrar al salón, con su porte aristocrático y sus rasgos que eran un espejo de los suyos propios envejecidos. Genoveva hizo un gesto sutil hacia la silla frente a ella. «Siéntate». No era una invitación, era una orden. Y Tomás, después de mirar nerviosamente alrededor para asegurarse de que ningún supervisor lo observaba, obedeció. «¿Cómo terminaste? ¿Aquí?». La pregunta de Genoveva fue directa, sin preámbulos sentimentales o intentos de reconexión emocional. Tomás tragó saliva, sus manos todavía temblando, mientras depositaba la bandeja en una mesa cercana. La fazenda en Minas quebró durante la crisis del café en los años 60. El dueño huyó a Europa dejando deudas. Yo perdí todo. Vine a Sao Paulo buscando trabajo. Esto es todo lo que pude conseguir a mi edad. Un camarero en un hotel, ganando apenas lo suficiente para pagar una habitación en 1960, una pensión miserable. Su voz contenía décadas de derrota acumulada, de sueños que nunca se materializaron, de una vida que había sido desperdiciada en las márgenes de la historia de otras personas. Pero no se lamentaba. Solo relataba hechos con la misma resignación que uno usa para describir el clima. Genoveva estudió el rostro de su padre biológico con la misma frialdad clínica que usaría para examinar una pieza de maquinaria defectuosa. No sentía emoción particular mirándolo. No había ira por el abandono, ni anhelo de conexión paternal, ni siquiera curiosidad genuina sobre quién era él como persona. Solo veía a un hombre quebrado que había sido pieza en el juego de otro hombre más poderoso y que ahora terminaba su vida sirviendo café a extraños en un hotel de tercera categoría.
¿Supiste de Isabel? La pregunta salió sin inflexión emocional, como quien pregunta por el precio de las acciones o el estado del tiempo. Tomás asintió lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas que no dejaba caer. Leo los periódicos cuando los huéspedes los descartan. Vi el anuncio fúnebre hace 2 meses. Fiebre tifoidea, decía. Sí, fiebre tifoidea. Genoveva repitió las palabras como si estuviera confirmando un hecho trivial, sin permitir que nada en su expresión traicionara la verdad que yacía debajo de esa mentira oficial. Tomás la miró fijamente durante un largo momento, y algo en sus ojos cambió. Era viejo, derrotado, arruinado, pero no era estúpido. Había vivido suficiente tiempo entre las sombras de los poderosos para reconocer cómo funcionaban las cosas. Los pobres morían de fiebre tifoidea. Los ricos morían de fiebre tifoidea solo cuando era conveniente. Sus labios se movieron como si fuera a hacer una pregunta, pero finalmente se lo pensó mejor. Algunas verdades eran demasiado peligrosas para pronunciar en voz alta, incluso décadas después, incluso entre padre e hija que nunca habían tenido la oportunidad de ser realmente padre e hija. En cambio, Tomás preguntó algo diferente, algo que había cargado durante décadas como una piedra en el pecho. ¿Tu madre? ¿Doña Mariana? ¿Cómo está? La pregunta reveló que a pesar de todo, a pesar de la cobardía y el abandono, había habido algo real entre él y la mujer que había sido forzada a acostarse con él bajo órdenes del varón. Genoveva sintió una punzada de algo que podría haber sido compasión, pero la sofocó rápidamente, muriendo. Láudano y enfermedad pulmonar. Probablemente no llegue al final del año. Pasó los últimos 40 años como un fantasma, Tomás, destruida por lo que el varón le hizo, por lo que tú le hiciste, aunque fuera bajo coerción, por lo que todos le hicimos simplemente por existir como recordatorios vivientes de su humillación. Tomás cerró los ojos, y ahora las lágrimas sí cayeron, trazando caminos silenciosos por sus mejillas arrugadas. Lo siento. Las palabras salieron como un susurro roto. Sé que no significa nada después de tantos años. Sé que fui un cobarde. Debí haberlas buscado, a ti y a Isabel. Debí haber enfrentado al varón. Debí haber hecho algo, cualquier cosa excepto huir y fingir que ustedes no existían. Pero tenía miedo de perder el poco dinero que él me había dado. Tenía miedo de que me deportaran de regreso a Portugal, donde mi familia estaba muriendo de hambre. Tenía miedo de todo, y ese miedo convirtió mi vida en esto. Abrió los ojos y miró alrededor del salón del hotel con una expresión de disgusto absoluto. 63 años, y lo único que tengo para mostrar es esta librea ridícula y una cama en una pensión llena de ratas. Genoveva sacó de su bolso una billetera de cuero fino. Extrajo varios billetes de alto valor y los colocó sobre la mesa entre ellos. Toma esto. Su voz era práctica, transaccional. Es suficiente para que compres un pasaje de barco de regreso a Portugal, o para que rentes un cuarto decente aquí y vivas con algo de dignidad tus últimos años. No lo hago por afecto paternal que ninguno de nosotros siente. Lo hago porque eres una pieza suelta en una historia que necesito mantener controlada, y las piezas sueltas son peligrosas. Tomás miró el dinero como si fuera veneno. Entonces esto es un soborno, para que me quede callado sobre lo que sé. Genoveva sonrió apenas, una sonrisa sin calidez. Llámalo como quieras, pero ambos sabemos que no vas a rechazarlo. Los hombres como tú, como el varón, como todos los hombres que he conocido, siempre eligen la supervivencia sobre el honor. Tomás tomó el dinero con manos temblorosas y lo guardó rápidamente en su bolsillo, como un animal hambriento ocultando comida.
Tienes razón. La admisión salió derrotada pero honesta. No tengo honor. Nunca lo tuve. Solo tengo esto. Señaló su cuerpo envejecido, su uniforme de camarero, la vida miserable que había construido sobre decisiones cobardes. Pero quiero que sepas algo, aunque no te importe. Amé a tu madre. No al principio, cuando el varón me ordenó acostarme con ella y yo obedecí porque era un sirviente aterrorizado. Pero después, durante esos meses, llegué a amarla genuinamente. Y cuando tuve que irme, cuando el varón me echó después de que Isabel naciera, me llevé ese amor conmigo como una herida que nunca sanó. Cada día desde entonces he vivido sabiendo que abandoné a la mujer que amaba y a las hijas que ayudé a crear. Ese conocimiento ha sido castigo suficiente. Genoveva se puso de pie, alisando su falda negra con movimientos precisos. No me interesa tu sufrimiento, Tomás. No me interesa tu amor perdido o tu culpa tardía. Me interesa que desaparezcas y te quedes desaparecido. Si alguna vez intentas contactarme, contactar al varón o contar esta historia a alguien, te aseguro que las consecuencias serán severas. Tengo recursos que tú no puedes imaginar y no tengo escrúpulos sobre usarlos. Dio media vuelta para marcharse, pero Tomás la llamó con voz urgente. «Espera». Ella se detuvo, pero no se volvió. Hay algo que necesitas saber sobre el varón, sobre por qué realmente te odió siempre a ti y a Isabel. Ahora Genoveva sí se volvió, curiosidad genuina brillando en sus ojos por primera vez en la conversación. No era solo porque éramos recordatorios de su impotencia, ¿verdad? La pregunta de Genoveva fue penetrante. Tomás negó con la cabeza lentamente. Él me lo dijo una noche, borracho, antes de enviarme lejos. Me dijo que les tenía envidia. Envidia porque ustedes eran reales y él era una falsificación. Porque ustedes al menos sabían quiénes eran sus verdaderos padres, aunque fuera un secreto oscuro. Mientras que él vivía una mentira que ni siquiera podía admitir ante sí mismo. Me dijo que cada vez que las miraba, veía todo lo que él no podía ser, auténticas, vivas de verdad, nacidas de un acto que, aunque forzado al menos, había sido biológicamente posible para mí y no para él. Las odiaba porque ustedes eran la prueba viviente de que él no era un hombre completo según las definiciones de su mundo. La revelación cayó sobre Genoveva como agua fría. Durante toda su vida había interpretado el desprecio del varón como simple crueldad o vergüenza. Nunca había considerado que pudiera ser algo más complejo, más retorcido, envidia existencial. El hombre que la había criado con frialdad calculada, que había construido un imperio y mantenido una farsa durante décadas, en el fondo envidiaba a las hijas bastardas que oficialmente despreciaba porque ellas al menos eran reales en formas que él nunca podría ser. Era patético y trágico en igual medida. Gracias por decirme eso. Las palabras salieron sinceras, quizás las únicas palabras genuinas que había pronunciado durante toda la conversación. Ahora vete y no vuelvas nunca. Si estas historias de secretos familiares que envenenan generaciones, de verdades que destruyen tanto como liberan, te impactan tanto como a nosotros al investigarlas, ayúdanos a continuar trayéndolas a la luz. Suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo para que más personas conozcan estas crónicas olvidadas del Brasil imperial. Cada suscripción nos permite investigar más profundamente en los archivos históricos donde estas historias esperan ser contadas. Porque recordar no es solo mirar al pasado, es entender cómo ese pasado sigue moldeando nuestro presente. Genoveva regresó a la Fazenda Santa Cruz do Vale, transformada por el encuentro con Tomás, de formas que no había anticipado. No era que hubiera descubierto algún amor paternal tardío o que se sintiera reconciliada con su origen. Era algo más sutil y más perturbador. Había visto su propio futuro
en los ojos derrotados de ese viejo camarero. Tomás había pasado 40 años huyendo de las consecuencias de sus decisiones cobardes y había terminado solo, empobrecido, sin nada excepto arrepentimientos que ya no podían cambiar nada. Genoveva reconoció con una claridad terrible que ella estaba caminando exactamente por el mismo sendero. Había sacrificado todo lo humano en ella para garantizar supervivencia y poder. Y cuando finalmente heredara la fortuna del varón, cuando se sentara sola en esta casa grande, rodeada de riqueza pero sin nadie que la amara o siquiera la conociera realmente, ¿qué habría ganado exactamente? Encontró al varón Ignacio en el despacho donde todo había comenzado meses atrás. Él estaba sentado en su silla de siempre, pero parecía haberse encogido, como si la gravedad lo estuviera aplastando lentamente. Había documentos esparcidos sobre el escritorio, pero no los estaba leyendo. Simplemente miraba hacia la nada con ojos vidriosos. Cuando Genoveva entró, él levantó la vista lentamente. Vi a Tomás en Sao Paulo. Ella pronunció las palabras sin preámbulo, observando cómo el rostro del varón se tensaba ante el nombre que no había sido pronunciado en esa casa durante décadas. Está viejo, derrotado, trabajando como camarero en un hotel de mala muerte. Le di dinero para que desapareciera permanentemente, pero antes de irse, me contó algo interesante. El varón cerró los ojos como si anticipara un golpe. ¿Qué te contó? Su voz salió cansada, desprovista de la autoridad que alguna vez la había caracterizado. ¿Qué nos envidiabas? A Isabel y a mí, porque éramos reales, y tú eras una impostura. La admisión cayó en el silencio del despacho como una piedra en agua estancada. El varón no negó, no se defendió, simplemente asintió lentamente, como quien finalmente acepta una verdad que ha sabido siempre pero se ha negado a reconocer. Es cierto, cada vez que las miraba, veía todo lo que yo no podía ser. Ustedes al menos tenían la dignidad de ser auténticamente quienes eran, aunque fuera en secreto. Yo era una mentira ambulante, un varón que no podía engendrar herederos, un hombre que no era realmente un hombre según todas las definiciones que importaban en mi mundo. Genoveva se sentó en la silla frente al escritorio, la misma donde había estado durante la confrontación meses atrás. Pero ahora no había hostilidad entre ellos, solo un agotamiento compartido. Somos patéticos, ¿verdad? Su voz contenía algo parecido a humor negro, una risa amarga ante el absurdo de todo. Tú destruiste a mamá y a nosotras para mantener una mentira que ni siquiera te hizo feliz. Yo dejé morir a Isabel para proteger una herencia que me convertirá en exactamente lo que tú eres. Una mujer sola en una casa demasiado grande, rodeada de riqueza, pero sin nadie que le importe realmente. Ganamos la guerra contra nuestra propia humanidad, padre. ¿Y qué obtuvimos a cambio? ¿Poder? ¿Control? Miró alrededor del despacho lujoso con expresión de disgusto. Esto no es poder, es una prisión de oro. El varón abrió un cajón de su escritorio y sacó una botella de brandy y 2 copas. Sirvió con manos temblorosas y empujó una copa hacia Genoveva. Ella la aceptó sin comentar. Ambos bebieron en silencio durante varios minutos, el alcohol quemando gargantas, pero no proporcionando ningún confort real. Finalmente, el varón habló con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Cuando muera, y será pronto según me dice el médico, mi corazón ya no aguanta mucho más. Quiero que hagas algo por mí. No es una orden, es una súplica. Genoveva levantó una ceja esperando. Quema las cartas, el diario de Mariana, todo. No por protegerme a mí, ya estaré muerto y no me importará, sino por proteger la memoria de tu madre. Ella no merece ser recordada solo como la víctima en esta historia sórdida.
merece descansar sin que su sufrimiento sea diseccionado por historiadores curiosos dentro de 100 años. Genoveva consideró la petición. Había guardado esos documentos como armas, como garantía de su propia seguridad. Pero con el varón muriendo y ella heredando todo de todas formas, ¿qué propósito servían ya? ¿Venganza póstuma contra un hombre que ya estaba destruido? ¿Exposición histórica de horrores que no cambiarían nada para nadie? Lo pensaré. Fue todo lo que prometió. El varón asintió, aceptando que era lo máximo que obtendría. Ambos volvieron a beber en silencio, dos sobrevivientes de una guerra que habían librado contra sí mismos y contra todos los que habían amado, conscientes de que ambos habían perdido mucho más de lo que jamás podrían ganar. Mariana de Castro e Sousa murió en septiembre de 1878, a los 59 años. Sus últimos días fueron una agonía de dolor físico por la enfermedad pulmonar y dolor psicológico por una vida desperdiciada en sufrimiento. Genoveva estuvo a su lado hasta el final, sosteniéndole la mano mientras la morfina finalmente reemplazaba al láudano que la había esclavizado durante décadas. En su lecho de muerte, Mariana recuperó momentos de lucidez terrible donde reconocía a su hija mayor y susurraba disculpas rotas. Perdóname por traerte a este mundo. Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerte. Perdóname por haber sido tan débil. Genoveva no sabía cómo responder a esas súplicas. ¿Cómo se perdona a alguien que fue víctima pero cuya victimización también destruyó a otros? ¿Cómo se juzga a una mujer que fue quebrada por un sistema que la trataba como propiedad? En el funeral asistieron apenas una docena de personas. La familia Albuquerque Melo había caído en desgracia social no por escándalo explícito, sino por algo más sutil, una sensación generalizada de que algo podrido habitaba en esa casa, algo que la gente respetable prefería evitar. Los vecinos facendeiros enviaban condolencias por carta, pero no aparecían en persona. Los políticos que antes cortejaban al varón ahora estaban demasiado ocupados con asuntos más urgentes. Solo los esclavos domésticos más antiguos, aquellos que habían servido durante décadas y conocían fragmentos de la verdad, lloraban genuinamente. Lloraban por Mariana, que a pesar de todo había sido amable con ellos cuando podía, que les había dado medicinas cuando enfermaban y protección cuando el varón quería castigarlos severamente. Lloraban por la mujer que podría haber sido si el mundo hubiera sido diferente. El varón Ignacio sobrevivió a su esposa apenas 8 meses. Murió en mayo de 1881, a los 73 años, oficialmente de apoplejía. La verdad era más complicada. Murió de un corazón que simplemente se rindió bajo el peso acumulado de décadas de culpa, mentiras y la soledad absoluta de alguien que ha alejado a todos los que alguna vez podrían haberlo amado. En sus últimos días deliraba frecuentemente, llamando a Mariana, pidiendo perdón a Isabel, gritando advertencias a Genoveva sobre enemigos imaginarios. Genoveva lo cuidó personalmente, rechazando la ayuda de médicos o enfermeras. Era su deber, decía, pero también era algo más, una última vigilia sobre el hombre que la había creado, que la había destruido, que había sido simultáneamente su peor enemigo y su único modelo de cómo sobrevivir en un mundo brutal. Cuando finalmente exhaló su último aliento en una tarde lluviosa, Genoveva estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano. El varón abrió los ojos una última vez, la miró con una claridad que había estado ausente durante semanas, y susurró: «Eres más fuerte que yo, pero eso no te hará más feliz». Luego cerró los ojos y se fue, dejando a Genoveva sola en la habitación, con un cadáver y una herencia que había costado todo lo que era humano en ella. No lloró, no sintió alivio ni tristeza particular. Solo un vacío enorme, la sensación de haber ganado una guerra pero perdido algo,
cuyo valor solo ahora comenzaba a comprender. Genoveva de Albuquerque. Meloe Castro heredó todo como había planeado. La fortuna, las tierras, los esclavos, el título. Se convirtió oficialmente en la baronesa, una de las pocas mujeres en la provincia que controlaban un imperio cafetalero. Era 1881 y el mundo estaba cambiando rápidamente. El movimiento abolicionista ganaba fuerza cada día. La monarquía se tambaleaba. Los viejos varones cafetaleros veían su poder erosionándose ante fuerzas económicas y sociales que no podían controlar. Genoveva, siempre la estratega, comenzó inmediatamente a transformar la economía de la fazenda. Vendió la mayoría de los esclavos antes de que la abolición los liberara sin compensación. Invirtió pesadamente en ferrocarriles, bancos y propiedades urbanas. Diversificó, modernizó, se preparó para el futuro que venía. Pero toda su astucia financiera no pudo protegerla de lo que vino en 1888. La abolición de la esclavitud destruyó el modelo económico sobre el cual se había construido su fortuna. Los cafetales de la fazenda Santa Cruz do Vale, que habían sido trabajados por 300 almas esclavizadas, ahora necesitaban trabajadores asalariados que la economía en transición no podía proporcionar eficientemente. Los precios del café colapsaron, las deudas se acumularon y Genoveva, por más inteligente que fuera, no pudo detener la marea de la historia. Para 1895 había vendido la mayoría de las tierras para pagar acreedores. La gran Casa Grande, ese mausoleo de secretos y horrores, fue vendida a un comerciante italiano recién enriquecido que no conocía ni le importaba su historia oscura. Genoveva se mudó a una casa modesta en Sao Paulo, viviendo de una pensión que era confortable, pero distante de la opulencia que alguna vez conoció. Los años finales de Genoveva fueron extrañamente tranquilos. Sin el peso de mantener un imperio, sin la necesidad constante de vigilancia y estrategia, descubrió algo que la sorprendió: aburrimiento. Durante toda su vida había estado luchando, calculando, sobreviviendo. Ahora, en una casa pequeña con una sola criada, sin enemigos que combatir ni herencias que proteger, se encontró con tiempo libre que no sabía cómo llenar. Leía extensamente, cosa que nunca había podido hacer cuando administraba la fazenda. Caminaba por las calles de Sao Paulo observando cómo la ciudad se transformaba de pueblo colonial en metrópoli moderna. Y pensaba mucho sobre las decisiones que había tomado, sobre las personas que había destruido o permitido morir, sobre el precio que había pagado por una seguridad que finalmente resultó ser ilusoria de todas formas. En 1902, a los 64 años, Genoveva recibió una carta inesperada. Era de los descendientes de Tomás, informándole que su padre biológico había muerto en Portugal 6 meses atrás. Había usado el dinero que ella le dio para comprar un pasaje de regreso a su pueblo natal, donde vivió sus últimos años cuidando de sobrinos huérfanos y trabajando en una pequeña bodega. Había dejado una carta para Genoveva, escrita años atrás, pero con instrucciones de ser entregada solo después de su muerte. En ella, Tomás escribía sobre el arrepentimiento que había cargado toda su vida, sobre el amor que había sentido por Mariana y que nunca pudo expresar, sobre las hijas que había abandonado y que nunca conoció realmente. Terminaba con una súplica: que Genoveva encontrara alguna forma de perdón, no por él, sino por sí misma, porque vivir en odio y cálculo frío era morir lentamente por dentro. Genoveva leyó la carta sentada en su pequeño jardín, bajo un jacarandá que le recordaba al que crecía en la fazenda, Santa Cruz do Vale.
Las lágrimas que finalmente cayeron después de décadas de sequedad emocional no eran por Tomás específicamente, sino por todo lo que había perdido en su determinación de nunca ser víctima. Había sobrevivido, sí. Había ganado la guerra contra el varón, había asegurado su herencia, había demostrado que una mujer podía ser tan despiadada y estratégica como cualquier hombre en aquel mundo brutal. Pero, ¿a qué costo? Isabel estaba muerta por su mano. Sus padres, tanto el biológico como el que la crió, habían muerto solos y rotos. Ella misma vivía en una soledad que ninguna cantidad de dinero o poder había podido llenar. Había ganado todas las batallas tácticas, pero perdido la guerra por su propia alma. Genoveva de Albuquerque Melo e Castro murió en 1903, a los 65 años, en la misma casa modesta en Sao Paulo. No había herederos directos, sus dos hijas habían muerto jóvenes de enfermedades infantiles décadas atrás. Su fortuna residual, bastante disminuida, fue dividida entre instituciones de caridad, según las instrucciones de su testamento. Pero había una cláusula final que sorprendió a los abogados. Ordenaba que todas las cartas, el diario de Mariana, los documentos que probaban la verdad sobre su origen fueran quemados sin ser leídos. No por proteger la reputación de nadie, los muertos ya no necesitaban protección, sino porque, escribió, algunas verdades destruyen más de lo que iluminan, y el mundo no necesita más evidencia de cuán monstruosos podemos volvernos cuando elegimos el poder sobre el amor, la supervivencia sobre la compasión, la victoria sobre la humanidad. Los documentos fueron quemados según sus instrucciones, pero décadas después, historiadores encontraron correspondencia secundaria, testimonios de esclavos liberados, registros fragmentarios que reconstruyeron la historia esencial. No todos los secretos pueden ser enterrados permanentemente. La verdad tiene una forma de emerger, aunque tome generaciones. Algunas victorias son indistinguibles de la derrota. Sobrevivir no es lo mismo que vivir, y el poder obtenido a través de la destrucción de todo lo humano en nosotros no es poder, sino soledad armada. Las mentiras que construimos para protegernos se convierten en las prisiones donde moriremos. Genoveva lo aprendió demasiado tarde, cuando ya no había nada que pudiera cambiarse, solo reconocerse en el espejo y ver al monstruo que había elegido convertirse para no ser víctima. La historia de la familia Albuquerque Melo nos recuerda que a veces los verdaderos horrores no vienen de la maldad pura, sino de decisiones racionales hechas por personas desesperadas, atrapadas en sistemas que exigen monstruosidad como precio de supervivencia. Y nos advierte que cuando finalmente ganamos lo que perseguíamos tan despiadadamente, podemos descubrir que el costo fue precisamente aquello que hacía que la victoria valiera la pena. Si estas crónicas del Brasil imperial te conmueven, si reconoces en estas historias verdades sobre el poder, la supervivencia y el precio de ambos que siguen siendo relevantes hoy, ayúdanos a seguir investigando en los archivos olvidados donde estas historias esperan. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video, porque recordar no es solo honrar a los muertos, es aprender de sus errores para no repetirlos. Gracias por acompañarnos en este viaje oscuro pero necesario hacia la verdad.